buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos en un capítulo más. ¿En qué número vamos de capítulo? Ya no me acuerdo, la verdad. Ya perdimos la cuenta. Aparte no hemos sido como tan, pues ahí como que tan constantes, ¿no? Porque con esto del corona, pues ya no se puede a veces. Entonces, el día de hoy les voy a traer, ya después de tanta entrevista que tuvimos anteriormente, que ojalá sí ya las hayan escuchado todas. Y el día de hoy invité a Mariana. Ya la conocen, creo que esta vez, si estás escuchándonos en Spotify, ya vas a conocer su voz. Y si no, si le quieres conocer su cara, vente a YouTube para que la veas igual. Hola, hola. Ella estuvo en el grupo de danza. Sí. Entonces, a ella ya la conoce. Sí. ¿Quieres presentarte? Pues nada, yo soy Mariana y gracias por otra vez invitarme a platicar un poquito. Y hoy tenemos a una invitada nueva que se llama Andrea. Por Preséntate. fin, muchas gracias. Y para los que no me conocen, los que ya me conocen, pues soy Renato Miranda, de los Miranda bien de toda la vida, dicen por ahí, no es cierto. Pero el día de hoy quise traerles un tema nuevo y queremos hablarles acerca de las relaciones amorosas con Noruega, que son medio, ¿qué te digo? ¿Complicados? ¿No complicados? Especiales. Diferentes, exactamente. Pero a ver, primero que nada, a Mariana entonces ya les dije que ya la conoce. Sí. Entonces, a ver, Andrea, preséntate. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Soltera, casada, viuda? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en Noruega? Empecemos por ahí también. Sí, ahí va todo. Pues soy Andrea, soy de la Ciudad de México. Llevo ya 4 años y cachito viviendo aquí en Noruega. Me vine a estudiar mi maestría y pues acabando la maestría me dieron un trabajo. Lo más chistoso es que mi trabajo es en una empresa sueca y yo soy la única en Noruega, así que aceptaron contratarme viviendo fuera de Suecia. De que, pues bueno, ya, contrátela, pobrecita. Entonces, pues ya encontré trabajo y me quedé. Sí. Y ya llevo 2 años, casi 2 años y medio trabajando. Ok, pero entonces aquí en Noruega llevas 4. Llevo desde agosto del 2016, así que 4 meses. Ok, y Mariana, ¿te llevas igual 5? Yo llevo 5 años. Igual Ok. también vine a estudiar una maestría. Ya llevan su tiempecito. Sí, algo. Yo pues apenas voy para 2 años. Estoy chiquito, ya se ve hecho, soy nuevo. Entonces ellas sí me van a saber contar más acerca de las relaciones con los noruegos. Pero ustedes, ¿qué diferencia ven entre la onda de salir con noruegos y con mexicanos? Toda. Ah, sí, o sea, lo primero, la primera vez que salieron con un noruego, ¿qué fue lo primero que le compararon a estar con un mexicano, perdón? El mexicano te hace saber que estoy saliendo contigo, así sea con una rosa o un jardín en medio de tu sala, te lo hace saber. El noruego es totalmente la declaración de amor, dices. Sí. La forma del contacto es totalmente diferente entre mexicanos y noruegos. Creo que sí, no, aparte no es como en México tan fácil conocer gente. Necesitas crear un grupo o tener una excusa para acercarte a algo y ahí conocer a la gente. Y en México tú puedes estar esperando tu Uber y llega alguien y hola, ¿qué tal? Y de ahí se puede armar un romance. Y en Noruega no es así. Bueno, sí, empecemos o sea, esa parte de que los noruegos son como un poco más retraídos en cuanto a expresarse. Sí. Entonces sí los llevo a ver un poco más difícil como en cuanto a ellos el relacionarse con alguien, el conocer a alguien. Sí, es todo un reto. Te voy a decir, yo estoy de acuerdo con Mariana, son más cerrados en ese sentido. Siempre debe haber algún tipo de inclusión en su grupo o seas el amigo del amigo. Se ve muy marcado aquí, pero en México pasa lo mismo. Sí, en México es lo mismo. No es tan común que el güey que te habla en la banqueta, vayas a salir, pero pasa. Sí, claro, pasa, pero yo creo que ahorita ya no tanto, porque ya te le acercas a alguien y esa cosa. Claro. Ya no es como que te le puedas acercar a alguien. Oye, traes las llaves entre la... Sí. El SOS del teléfono. Sí. O sea, ya igual yo creo que a lo mejor ahorita ya no es... Ok, sí, pero es mucho más común que pase en México, o sea, que pueda llegar a, hola, o no sé, o sea, igual alguien del trabajo o Eso sí. ¿no? O la escuela, pero en Noruega sí lo veo como un poco más complejo el poder acercarte y conocer a alguien. En mi caso, por ejemplo, yo cuando estaba soltera y una amiga noruega me decía, es que, no, a ver, una amiga noruega me dijo, es que tú
tienes que intentar salir con noruegos. Y yo, ay, pero ¿cómo, Y güey? todo, O sea, permíteme. ¿cómo? Porque ¿dónde los conozco? O sea, ¿cómo? ¿De Sí, dónde? ok, O sea, están aquí, sí. pero ¿de dónde hago el Están aquí, contacto? estoy en su hábitat, ¿Sabes? pero ¿cómo? Ajá, llévame con tu líder. Y me dijo así, literal, dame tu teléfono. Y yo, ok, y me bajó Tinder. Y así empecé yo a decir, Es que Tinder es una esta maravilla. la forma. Tiene lo suyo. Bueno, a mí Sí. me funciona. A ver, por ahí vea que Andrea Aquí ya dijo, Andrea ya tiene- suspiró. Yo abrí Tinder Ujú. y el otro, el azulito, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá. Ese es Grindr. Ah, no. Bumble creo que era. Ah, ese. sí, ok. Grindr. Los abrimos Grindr. y yo, no, Ese es amarillo. yo feliz de la vida. Además, pues llegas, no conoces a mucha gente. Mi maestría Claro. es en salud, en economía de la salud. Y siempre en salud hay más mujeres que hombres. Sí. Entonces, de mi grupo Sí. éramos casi puras mujeres y los hombres que O había gays. eran, eran Sí. homosexuales o eran, pues no de tan buen ver. Entonces, acababas con dos que eran la opción y éramos 20 Y ya tenían mujeres. novia, ¿no? Ah, exacto, O algo uno así. ya Uy. tenía novia, Y dices, pero, ¿no? Entonces dices, pues ¿cómo? Sí. Todo el mundo y todas mis amigas, pues al final mis amigas de aquí son la mayoría o noruegas o europeas de otros países de Europa. Me dijeron, pues baja Tinder y Bumble. Y yo negada, yo sí, no, claro. yo sirvo. Ah, Yo sí, soy sí. mexicana, Sí. yo tengo la ¿Cómo? chispa, Sí, yo sí, los voy sí. a jalar. Pues meses y meses y nada, dije a la chingada, ya. Ya, harta desesperada. Tinder y A ver. Bumble. ¿Y ella? Y así. Así. Sí. Para los que no nos Sí. no están viendo y que nos están escuchando así, que, o sea, deslizando. A la derecha, swipe todos, right, sí, swipe pero right. así, uno tras otro, de que el que caiga. Ajá. Yo apliqué esa. Pero aparte, por eso yo lo conocí. a ver, Andrea, ¿sí o no por ser mexicana? Porque aquí Ujú, todos son rubios. O Sí, sea, bueno, o sea, sí, cumplen el hay estándar una de mayoría Noruega. rubia. ujú. Entonces, de pronto, ver una foto, te es un poco más morena, cabello oscuro, Sí. güey, eres exótica. Sí. Y un montón de likes. Que Pero igual- eso es bueno y malo. Sí, Sí. al Bueno, ese es el principio problema. es Sí. cool ser exótica, después es como, güey, no soy un chango. Sí. Ajá, Soy un sí, chango claro, de claro. rico, no me Pero vengas igual a ver. aparte mucha sí. gente tiene eso en la mente, como de, ay, si uno mexicano, latino es exótico con los europeos. Sí, pero no todo el tiempo. Claro. Y yo creo que es como un 30-40% que puede ser como que llames la atención de una persona europea a un latino. Mucha gente como, no, sí, no, tú vas a Europa y vas a terminar matando a todos de lo guapa que estás y lo diferente que te ves, pero no es cierto, ¿eh? Ese es algo que la gente no sé por qué lo sigue diciendo. Sí. Y es como de, no, a ver, tampoco eres Sí. un chango, exactamente. Sí, eso No, es como sí. las dos cosas Sí, al mismo ajá. tiempo y yo creo que depende mucho de uno, como cómo manejar Sí. el sí soy diferente, pero a ver, no me pongas en esa Y cajita. también Sí, está exactamente. tu seguridad ahí, porque si Claro. pones en que voy a venir a Europa y voy a hacer una rompecorazones, Ah, sí. Sí. y a la mera hora te das cuenta que cuando ya están ellos envueltos en su mundo y no se van No se pueden, no van a claro. salir de eso, de Sí. su mundo para verte, entonces Sí. tu seguridad se viene completamente Claro, abajo. Claro. Que fue lo que a mí me pasó. Mm. No solo con las salidas, Ujú. pero con amigos y gente, que es como, Yo yo soy tan cool, ¿no? Y más en Ajá, la onda, tengo en la onda amigos, escandinavia ¿por qué los- que son exacto, tan cerrados. Sí, es También más este cerrado el es otro asunto. tema diferente. Sí. ¿Por qué no me adoptas? Sí. Entonces, O también, por ejemplo, no sé si o sea, coincidan en cuando uno sale, por ejemplo, a ligar, ¿no? Creo que la tradición mexicana dicta. en el antro, en el Dices antro, en el la antro. multivuelta. Exacto. Exacto. Entonces tú en México estás muy acostumbrado a decir, güey, ya llegué, con permiso, Ujú. dejo mi bolsa, pido mi trago y te vas a... No, güey, o sea, llegas a Noruega y... ¡No! Y ahora con el corona menos. No hay Te manera. quedas ahí en Sí, tu lugar. sí, sí. Entonces, y aparte, o sea, el shock cultural de que en México estás acostumbrada a que los chicos vienen a ti. Los chicos son los que te cortejan. Ándale. Y aquí... Aquí igual es como totalmente invertido. diferente. Sí, eso sí. Eso a mí me costó mucho trabajo. O sea, entender. A mí no tanto. ¿No? Ok. Porque a mí me gusta. Mayores. Casar. Sí. Es una casadora. Casanova de Paulina Rubio. Muy bien. A mí la Llega pesca se me- Jonas a mí la- Salazar.
La pesca se le da La bien, sí. Es que yo creo que el noruego es uno cuando viaja y conoce a gente fuera, tiene una perspectiva mucho más amplia y como que se vuelve, como que el exterior lo vuelve más social, o sea, el viajar lo vuelve un poco más social. A todos, y aprende, a todos, sí, claro, aparte, sí, y la onda de aprende viajar, como a sí. socializar, como socializamos en, no sé, en Latinoamérica o en otros países, ¿no? Y cuando lo conoces aquí, Está en su mundo. Sí. Es su burbuja, es Noruega, es él, todo es noruego, entonces sigue los estándares Pues es de su vida cortejo, común, sí, sí. de relacionarse, todo Sí. como es en Cómo Noruega. funciona. Sí. Como esta onda de piérdeme el respeto, Piérdeme el respeto. de verdad. O sea, ¿Pasa? en Noruega, o sea, en México siento que si somos muy intensos, por ejemplo, Sí. si tú a un chico en México le dices, ¿sabes qué? No, gracias. Ahí está. No intensos, pasionales. Somos muy, así, ahí, Sí. hasta que la niña diga que... Y nosotras, como mujeres, Estás acostumbrado. estás acostumbrada a que te rueguen, a que te insistan, ¿verdad? Y aquí en Noruega, Oye, y si un noruego le hace eso a no una noruega funciona. aquí, te da bolsazo así de que... Sí. Sí, te ignoran. Te dicen no, Me porque imagino. en su mente Sí. está él, quiere su espacio. Eso, Y bueno, tú, sí, claro, así, claro. cortocircuito. Sí, la onda del espacio, sí. Espacio Es muy vital. raro, es Sí, súper eso raro. sí, eso también. Pero hay Pero dos- también está padre. está padre, pero hay Sí. dos cosas. No sé si Ujú. Thomas, si Ujú. pueda decir su nombre. Ujú. Sí. Sí, va a Tomás- sonar un delfín ahí. Tomás, Si Tomás. Thomas sea así, o si haya salido de Noruega o haya viajado, Sí. porque las parejas que yo conozco de noruegos o noruegas con extranjeros son o se conocieron en el país de la otra persona o se conocieron en un país donde los dos estaban de intercambio, ya sea China, España, Estados Unidos, Sí, Timbuktu. en un contexto diferente. tú en un Sí. contexto Sí. donde los dos estaban fuera de su burbuja y se Sí, conocieron. Sí. O donde el noruego fue a México y ya que le gustaba la cultura mexicana, pues para amarrarle eso que le gustó tanto, pues Sí. agarró y se agarró una mexicana, ¿no? Claro. Claro. Tipo. Pero los que regresan es mucho más fácil que estén abiertos a no solo salir con noruegas. Yo te digo, Sí. mi novio de ahorita, él se fue de intercambio, estuvo un año en Australia, antes había viajado. Exacto. Y esa simple experiencia chiquita le pudo haber cambiado el chip. Sí. Si nunca Sí. se hubiera ido a Australia, probablemente ni siquiera hubiera considerado Sí. salir conmigo. Eso y también que tengan un interés específico. Tomás, por ejemplo, nunca Claro. vivió en otro país ni nada, pero su amor de toda la vida era Jennifer López. Y todo con las latinas, ¿sabes? Jennifer López, Jennifer, señores. Sí. Aquí está. Es, ¿no? es una- Jennifer López es una referencia como muy latina para noruegos. Sí, entonces a él siempre le llamó la atención Sí. el estar. Yo creo que no hubiera funcionado si él jamás hubiera tenido como la curiosidad de saber, otro país. Sí, hubiera seguido Las como en lo latinas. suyo nada Sí, más. no, yo sí. creo que sí, eso influye mucho también. O sea, no solo viajar, pero también el tener la Sí. curiosidad. Sí. 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 Y- Yo me di por vencida con Tinder porque soy Ok. pésima texting. Ah, ok. Entonces, ok. cerrando mi capítulo de abrir Tinder, estuve 6 meses viendo preciosas fotos de preciosos noruegos con sus peces y sus Ah, sí, casas sí. y en la montaña y con la nieve en la barba. O esquiando esquiando. así. Sí. No, Porque copy-paste. y en todos, Sí. todos, Todos un igual. perfil de noruego es la pesca o la caza, La jita. en la nieve, la La jita y haciendo un deporte extremo. O Ah, en sí, claro, y verano, haciendo un no, deporte. esperen, o en verano, ya sabes, junto al mar con una copa de vino. Sí, Ah, sí, claro, sí, claro. sí. Mm, Y entonces yo ya vi demasiadas fotos de noruegos hermosos. sí. Lo Sí. cerré porque pues no me funcionaba. Porque Pues, todos eran muy hermosos. no, porque es como ese de que tienes que tener la chispa y tener la mejor intro line y decir, y yo no, es como, entonces cerré. Entonces, pues obviamente hubo un tiempo en que si no dateas bien de que estás saliendo con alguien, pues hay que cubrir la necesidad. Por supuesto. Sí. Y en Por Noruega... salud mental, cubrir la señores. Por necesidad. salud mental. Y en Noruega es el mejor país que existe para Correcto. cubrir la necesidad. Sí. Ahí es donde la chispa mexicana sirve. Así, estás Sí. a las 12 de la noche, ya entrados ellos en copas, tú en copas, le ves a los ojos, te lo quedas viendo tú y Sí. yo, nos vamos, sí, Sí, órale. sí, y así de fácil. rápido. Es fácil. Rápido. ok, Así de fácil. ok. Rápido. ¿Suena como al ámbito gay?
Sí, muy. Pero O yo sea, es creo de que- ojitos miradita. Bueno, no sé, es Sí. como No, ojitos pero sí, miraditas sí, y. sí, o sea, es una y cosa ya. que... Puede ser una cervecita de, ay, oye, te invito a algo Sí. de tomar. Ándale, Ah, claro, sí, claro. órale, Sí. claro. Sí, tampoco es como que te vas así luego y ya. A ver, ahora por otro lado, en cuanto a tener la fechoría, hacer la fechoría, la primera noche. En México, ¿qué tanto sucede? Ahora estando en Noruega, con los noruegos. Creo que Oslo es la ciudad número 1 de One Night Stands. Claro, sí, sí, sí. O sea, nada más. Por poner un Empecemos dato. por ahí. Dato curioso. Sí, pero eso es, por ejemplo, súper diferente a México. Yo me acuerdo que mi primer novio de toda la vida tardó un año. O sea, ya sabes que yo tenía 18. Un año en y tocarme, así. dices tú. No, o sea, salíamos, ¿sabes? Literal. Ujú. Y un año en yo poder decir, vale, va, ¿no? Y cuando le he contado a Tomás esas cosas de, güey, neta, de verdad, cuando la cita es vamos al cine, es va por la casa, van al cine y regresan. Y Tomás, infartado en el... ¿Qué? Y yo, de verdad, o sea, va Eso por la pasa. casa, vamos por un helado, pasamos en la plaza y te regresa tu... O sea, Sí. güey, ¿o no? Sí, 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 y en Noruega es impensable, es como, ¿por? Te veo ahí y te vas. Sí, sí. O sea, el no regresar a tu casa, aunque seas Ah, no, adolescente, jamás. en México, aquí los papás lo entienden. Sí, Si sigues sí. viviendo en tu casa, pero estás en high school y tienes un novio, si no regresas a tu casa, Se asume. se asume que pues, ok, se fue con su Estás novio. en la Sí. fechoría. Está haciendo la fechoría. Y también hasta sé que igual, o sea, entre jóvenes y llevan a su novia, a su novio a la casa y los papás están ahí, no es Ajá. como que tanto drama. No. Ahora, Uy, no, en México mi papá yo me no, hubiera sacado. hombre, si de por sí a somos un escobazos. montón, imagínate. Sí. No, pero ahora también Noruega tiene índices muy altos de clamidia. Sí. Entonces, No todo es dulce amor. exacto, o sea, sí muy divertido, pero eso te dice mucho de, o sea, sí está padre, Sí. pero la gente también La está- promiscuidad. tiene dices tú. tanta confianza Sí. que de pronto dices, uy. Que eso es muy Cuidado. importante. Es, esto yo- es entre confianza y descuido. Sí. Al final, Porque los a la mera hora- a la borrachos. mera hora, Sí. la mayoría de las cosas Sí. que los noruegos Sí. hacen así, lo hacen borrachos. Todo Sí. lo que tenga que ser extrovertido, lo hacen borrachos. Sí. Y eso no está padre. Yo Sin sí creo que pensarlo, esta tal vez. cultura de alcohol, así, salud. Salud. Sí, salud, sí. Salud. Que si ustedes están tomando algo y si no, pues vayan y tomen algo, sírvanse algo para que Pues escuchen solo como el chismecito con nosotros. meditación. Y Ujú. No, pero esta cultura que todo es alrededor del alcohol, sí, eso no está padre. Eso a mí sí no me gusta tanto porque no conciben muchas cosas sin estar borracho, como el hacer tonterías que para nosotros es súper sencillo porque claro. no sé, pero siento que los mexicanos podemos, o bueno, en general nuestra cultura permite burlarnos más fácil de nosotros mismos y no pasa nada. Sí. Y aquí se guardan mucho esas formas, como que lo haces y te descuidas en el alcohol para decir, La onda de Está. los sentimientos, que lo tienen Sí. también como todo muy... sí, O sea, para que lo como que no lo contienen, expresan todo tanto. lo contienen Ajá. mucho. A mí luego me da como un cierto problema con ellos que van a tener como, no sé, problemas como Sí. mentales muy fuertes como para Sí. que no expresen como sus sentimientos. Eso es A veces me da difícil. como Sí. cierto problema con ellos, Mm. pero dice. no sé. Es que sí, no, o sea, sí, pero no todos, porque Sí, claro, no Es todo, muy no se puede personal, generalizar. es Claro, Sí. muy claro. personal. Sí. Pero cuando generalizas, así como generalizas que los mexicanos son extrovertidos, que los Sí. latinoamericanos Sí. Claro, son extrovertidos claro. y que los escandinavos son más fríos, mm, Sí. pues sí, hay Ay, cierta pues sí. generalización que se hace y es Sí, correcta por sí, algunas Un razones. 90%. Sí, pero por ejemplo, 80%, en claro. esta onda de expresar sentimientos, yo he experimentado bodas noruegas y bodas mexicanas y puedo Uy. decir que sí, una boda mexicana es muy divertido, pero de verdad, una boda noruega Sí. es súper bonita, porque no es una onda de solo enfiestar, sí, se hace fiesta, sí, la gente se emborracha y Pero baila. no tanto. No. No Sí, no tanto, tanto, es sí, como pero muy- es súper sentimental, o sea, Sí. es Los speeches hay que una hay. onda Uy. de speech, de hablar. Toda la fiesta es eso. Lloras y lloras porque de verdad se abren. O sea, son esos pequeños. O sea, a lo mejor no se abren tan seguido como nosotros. Que Pero podría cuando ser, está la oportunidad se pero aprovecha. cuando se abren, pum, se dejan ir como gordo en tobogán y expresan sus sentimientos y dedican tiempo a hacer debate, speeches, ¿no? Para Sí. momentos. Y aplica para todo, cuando se casan, cuando hay confirmaciones, cuando... Las ¿no? confirmaciones que te hacen Sí, canciones. ya Me quedé sé. shock cuando vi eso hace Sí. poquito. Entonces eso es diferente también. Sí.
Sí. Entonces, mi boda sí estuvo más... A la mexicana. Sí, no tanto, Mexicana. pero sí sabía que iban a empezar como que speech y no sé qué, y que él va a decir esto, y él también, y él Ajá. también. Le dije, a ver, no, tampoco no quiero que todo el mundo venga y hable aquí. O sea, tu Ok. mamá, tu papá, tus hermanos, si quieres, Sí. a lo mejor tu mejor amigo, y ya. O sea, Sí. no quiero que Sí, porque luego toda se la vuelve una fiesta boda. se la pasen, hable y hable, y El aparte, si tío, no les voy a la entender, abuela. claro. Ya sé. Y aparte, para que no les entienda y me aburra, no, Sí, vaya. exacto. Sí. Yo eso sí tuve la fortuna de que para el momento en el que me casé, yo ya entendía noruego. Entonces, Ok, esa es una ventaja. entonces yo sí disfruté muchísimo los speeches. Sí. O sea, yo sí, y aparte Sí, vino claro. mi papá habló en español, le consiguieron un traductor, entonces pudieron traducir en noruego Como todo. ok. Sí, o sea, eso Qué sí cool. estuvo bien padre, Sí. bien padre. Está divertido. Entonces, a ver, igual, por otro lado, esta onda de los sentimientos con los noruegos, ya me puse los lentes porque no veo, tengo así de que, o sea, sí ciego casi, pero tengo un perro lazarillo ahí. Chihuahua, pero es un perro lazarillo para mí. Y ahora, está bueno hacerte luego ahí como que el ciego, para que no la veas a Con nadie. un chihuahua, Sí, Dios y mío. con un chihuahua, Imagínate. imagínate. No, pero bueno, en cuanto a estas cosas igual de los noruegos, sus sentimientos, que no los expresan tanto, algo que a mí me dio como cierto issues al principio fue esta onda de que en la calle no hay como afecto de esta onda de que una agarrada de mano, No. un beso en la calle, en la plaza dices tú, con las palomas Ajá, volando de fondo, Sí. De jamás. hacer ton de Sí, cerveza. claro, claro. Cero. Y ahora... ¿Cómo? Y ya estás listo así, te das- Sí, no, Sí. no sé si usted, damita caballero. Señora bonita en casa, dices tú. Espera, mucho afecto físico. No. No. En público. En público, sí, claro, en sí, público. sí. Ya lo Sí. que pasa en tu cuarto, para adentro ya es Claro, sí, en Déjate público. el cuarto de la puerta. de la puerta. Ay, sí, claro. Sí, yo, eso siempre me llamó mucho la atención al principio por ejemplo, Sí. de estar con Tomás, que ha sido como mi relación formal con un noruego, o sea, tuve dates con noruegos, pero como bien. Mi trip era de, ¿le dará penas que soy A mí también. latina? ¿Por qué? Pero era yo, ¿sabes? La del rollo. Pero después Sí. me hice mi coco y dije, a ver, güey, está contigo, vives con él. Conoces a toda su familia, o sea, relájate. ¿Y Así qué dijo Mariana? es. Qué bueno, que no me agarre la mano en la calle, así yo ligo con los demás. ¡Claro! Dije, es de guarura. Claro, claro. Por el No, tamaño. sí, ¿no? claro. Está bien. No, pero después entendí que, claro, que, o sea, es que la cultura es tan acostumbrada a la parte individual, o sea, soy yo, que El hasta individualismo, lo llevan a sí. las relaciones. A mí me gusta mi espacio. Sí, igual A ver, yo. eso es súper importante. sí. Entonces, a mí, mi experiencia fue que justo me promovieron en el trabajo. Era un trabajo que iba a viajar muchísimo. Ujú. Y o sea, yo empecé un lunes, el sábado antes conocí a mi actual novio, Ajá. ¿no? Yo estaba feliz porque mi trabajo y no sé qué. Ah, vida nueva, Exacto, dice. vida Claro. nueva y lo conocí, ¿no? Ahora sí. Y al final yo empecé y empezando un lunes y a viajar, que Ujú. me iba un lunes, regresaba el jueves, Sí. y luego me volví a ir el domingo y regresaba el miércoles y me iba el Pobrecito. jueves un día y Pobre regresaba hombre. el... Pero era perfecto para un noruego. Pero para él, perfecto, porque nos veíamos una vez a la semana. Sí. Y así Sí. empezó. Entonces, oye, ¿cuándo vas a regresar? No, pues ahorita me voy a Suecia. No, y ahorita me voy a ir a no sé dónde, a no sé dónde. Y ya en Así. trailera, como estuve en México. El esposo trailero que se va el mes y regresa. No, yo era Por la eso trailera. era la trailera. Sí. Andrea era trailera. Sí. Entonces, al final, eso ayudó mucho a que Sí. para mí, igual yo regresaba y sí lo quería ver, y para él no era tan de, nos tenemos que ver tan seguido. Claro. Al final mi trabajo fue el que dio la opción de espaciar esos primeros meses. Estuvo Sí, ok. súper Y bien. eso estuvo Y excelente. tú no pensaste como, porque, No. claro. Yo claro, dije, ahorita mi trabajo es mi prioridad. Claro. Entonces Sí. yo tampoco pensé en el, ay, ya encontré Sí, a alguien, claro, ay, ya, no. claro. Entonces fue las dos cosas, ¿no? Ok. Mi trabajo, que ayudó a hacer todo más casual, y la mentalidad de él, De de él, que él ajá, la quería sí. llevar casual, Claro. y mi mentalidad de llevarlo casual. Sí. Y al final Sí. toda la casualidad nos llevó a una relación donde ya vivimos juntos. Sí. Y que no te hizo cambiar como ciertas cosas en tu Claro, día a día. O sea, tú nada. seguiste tu vida normal, Ujú. como que no, a lo mejor no es la palabra correcta, como que no estropeó como tu vida. Sí. Desde ese lado que no dejaste de hacer cosas por, o él tampoco Yo- dejó de hacer yo a lo sí mejor siento- cosas por la relación. Fue como que cada quien fluyó
solito, Ujú. tú lo tuyo, yo lo mío y Exacto. va. Y si Es se eso, acopla es bien. tú lo Y si tuyo, no, pues igual. Tú lo tuyo, Eso. yo lo mío. Sí. Ese es el mantra de cualquier relación noruega. Y cuando Y debería ser universal, ¿eh? Claro. Debería ser Sí, universal. sí, sí, porque mucha sí. gente cree que ya cuando tienen relaciones, o en el caso de mexicanos, como que uno deja de hacer ciertas cosas para Sí. poder, como que Y es que una está relación bien, muy forzada. Que está Sí, bien, claro. pero no siempre. Ajá, pero Y- las veo como muy relaciones como muy forzadas. Sí, y siento que Y- cuando te vuelves novio de nadie de México, eres somos tú y yo para siempre, Sí, por ajá, siempre sí, jamás, sí, sí. y no podemos Ahí- tú ahí vas, sí- yo tengo que ir. Ahí sí usas Güey. el guante doble. Ahí sí, Ahí sí, usas el guante sí, y doble. es como parte del kit de somos novios Sí, ya, sí, que Sí, está. como ese muégano. Y ahora entiendo, Sí. o sea, yo disfruto muchísimo esa parte de la libertad de poder Sí. decir, ¿sabes qué? O sea, me voy de fin de semana con mis amigas, que nos fuimos a la Jita, Hacer por tus ejemplo, planes y ahí- o irte de viaje, o sea, y que no hay problema, ¿sabes? O sea, igual como lo hago yo, lo hace Claro. él. Y todo bien. Y aparte es ¿Sabes? como le avisarte, como, tengo plan el fin de semana y voy a hacer esto. Sí, y sí. no es de como de, oye, fíjate que me Claro. invitaron. Y que tienes yo- tu plan con tus amigas, él tiene sus planes y tenemos planes Sí. juntos. Sí, Sí, eso está exacto. padrísimo. Sí. Sí. Y lo que pasa, a mí lo que me causa Es una mega ventaja. conflictito es que en México la diferencia de esto es que cuando la relación ya es somos nosotros y somos Ajá, juntos, entonces ajá. ya somos de pareja, entonces es pareja y de pareja vamos con las amigas de ella y Sí, de pareja sí. vamos con los Con los amigos amigos, de él. sí. Entonces todo es en pareja y además Sí. con la cultura patriarca Sí. que tenemos, Sí. la que va a ceder es la mujer, Sí. Siempre. normalmente, Cierto. ¿no? Sí. Sí. No hay que generalizar, Sí. pero normalmente es la mujer la que cede y es la Sí. que cede dejar de trabajar para cuidar a los hijos Ujú. y es la que cede en muchas cosas. Y entonces aquí empezando en el noviazgo, en ningún motivo, manera, cosa, tienes que ceder No, en esa diferencia de géneros. exacto. Cedes cuando quieres y porque quieres estar con Te él nace. y él cede cuando quiere estar Con él, contigo. sí. Ay, no voy a ir a ver a mis amigos porque quedé contigo desde el otro día que íbamos a ver binge watch esta serie, ¿no? Sí. Ok, y si él lo decide, está cool. Pero también tiene la oportunidad de que hace 2 semanas, como Claro. dice Mariana, nos fuimos a una cabaña, 4 niñas, y él dijo, perfecto, se divierten, no se vayan a morir, porque Sí. 4 mexicanas en una cabaña noruega, ¿no? Y No la quemen. estuvimos a 2. No. ¿Todo bien? Sí. Pero hoy él se fue con sus amigos Claro. a una cabaña y que él y yo, mira, como me Sí. dijo, me voy, yo Tú, tengo la cama para mí, Sí. posición Claro. estrella. Claro. O Y sea, aplica- Durmiendo en forma de tamal. Y yo creo que nada más. esto aplica, que es lo más increíble, que aplica no solo cuando eres pareja, pero cuando igual hay hijos. Sí. Eso, Claro. o sea, apréndanlo todos, de Sí. verdad. Yo veo a los amigos de Tomás que son noruegos, o sea, una noruega y un noruego juntos y todo, y la misma dinámica que yo llevo con Tomás, de yo me voy, tú te vas, y luego hacemos cosas juntos, así, con hijos. Sí. ¿Sabes? Y eso está increíble porque entonces te das tu espacio, porque de verdad, o sea, cuando ya Totalmente. vives con alguien, es como, o sea, sí te quiero, sí está padre, pero también quiero mi espacio rato, y hacer mis cosas. sí. Y no significa que no te quiera. Claro. Y no sí, sí, significa sí, que sí, no sí, te sí. ame, Sí. ¿sabes? Al contrario, porque Sí. me quiero y quiero darme mi espacio, lo estoy Y se haciendo. respeta ese para individualismo espabilar. que tiene. y son responsabilidades al parejo. Sí, O sea, no es como que bueno, la mamá se va a tener que cuidar siempre a los Ah, no, hijos y jamás, nunca no. va a tener un espacio para irse un fin de semana. No, o tener ese fin de semana es como tener que rogar, por favor, y a la Sí. suegra y a su mamá, Así y por es. favor cuida a los niños, porque el güey no los va a cuidar. Sí. no, claro. Entonces aquí, Sí, esa parte de compartir las tareas domésticas también, sin necesidad de decirle, te toca. Sin necesidad, sí. O... A lo mejor algunas veces sí. Sí, o sea, sí, Pero pero, no en el sentido de que normalmente. no asumen que te toca a ti Sí. por ser la niña No. o por ser mujer. Es como de, pues... Aquí nadie asume. Claro, o sea, a veces cuando yo llego, se hace, Tomás no estaba sé. hablando de la Sí. ropa, ¿sabes? Sí. Y aquí está tu ropa, y yo, ay, gracias. Porque ¿sabes? son individuales Porque- y saben que tienen que hacer exacto. cosas. Pues, y es parte de la cultura. Sí. Ellos cuando cumplen 18 años normalmente, y como la mayoría de los europeos y even estadounidenses, Sí. se van de su casa, se van a estudiar a otros lados. sí, justo. Entonces ellos aprenden a vivir solos como Dios les da a entender. Si no saben lavar la ropa, aprenden. Sí.
O si, y la mayoría aquí me ha tocado, los papás son bastante que antes de que te vas y vas a aprender a hacer todo, ¿no? Y especialmente la lavada de ropa, los noruegos son... Sí. ¿Ah, sí? ¡Ay, Lavan Dios! todo separado, todo diferentes Así, temperaturas. Güey, yo todo junto. Ahí va. Ay, me acaban de caer en cuenta, sí. ¿Verdad? Sí, Eso son. es diferente, Sí, sí. son. Que se la saben y que leen las etiquetas. Sí. Ah, sí. Ay, ¿qué? Sí. Ay, y yo soy de las que ¿Qué? las corta. Oye, a ver, yo, ay, ¿cómo lavaré esto? Pues fíjate en la etiqueta. ¿Cuál etiqueta? ¿Cuál etiqueta? Es como lo de la Sí. pizza. ¿Qué pizza? O sea, ¿Qué sobra esa pizza? ¿Qué? No me la pregunta. ¿Cómo que sobra? No, ya encogí quizá como cuántos suéteres Ya de lana sé. y... Sí, Uy, la lana. La Ya, lana te ya me metes en cogiste problemas. otro. No se ha enojado, pero es como ya encogiste uno. Y yo, ay, Sí. no me fijé. Ay, y este. Ya. Ay, yo, ay, sepáralo. Y el otro, Ya y el sé. otro. Ya. Oigan, no pero lavo. ¿qué tal el manejo de los enojos? ¿No sienten que es un poco diferente eso? No, mi perspectiva de ellos siento que ellos son muy de cuenta hasta 10. Ajá, Yo lo veo así. ujú, O sea, a la hora de enojarse es como. Bueno, también depende de la situación. sí. Pero son como muy tranquilo de uno, dos. Yo siento que evitan el conflicto. Lo evitan mucho. 100%. Y eso es... Y no se enoja más. ¿sabes? Y no se enoja, ¿sabes? Porque estamos Sí. acostumbrados al drama. Al drama. O sea, Sí. porque está hasta el tuétano el drama en nuestras Sí. mentes. Sí. Entonces, cuando tú quieres 100%. explotar, ¡ah! Güey, no sé cómo, pero ellos No así. te pela. A mí me o- dijo, yo el otro día le dije, a ver, Estoicos. oye, no me gustó esto, no me pareció esto. Dice, es que a veces que siento que tú quieres encontrar algo que te moleste en mí. Y yo, ¡Uy! Mira, no Uy, sé. puede si- ser. Sí, ajá. Sí. No sé si sea personalidad, pero a mí me pasa lo mismo. O sea, no. ¿quieres Que, conflicto? como que él. Es que ajá, sí, es sí, como de, estás es que- acostumbrada sí. a que va a haber un pique. Él, la verdad, hay veces que me llega a decir, como de, es que siento que estás buscando qué es lo que hago mal para decírmelo. Y yo, no. Sí. Pero después, si lo ves desde otro lado, como conscientemente, a lo mejor y sí. Claro. Como que le buscas Sí. algo que hizo Sí. mal, así sea lo más mínimo, para Porque nos decírselo, gusta y si le está controlar haciendo cómo algo mal, hacemos las sí. cosas, sí, sí. Exactamente. Sí. A mí, ¿sabes qué dice Tomás? Eso sí. Tomás mejor se echa la culpa. Dice, sí, fui yo, perdón. Y yo digo, pero no, rebáteme, Sí, ¿sabes? sí, O sea, claro. respóndeme, defiéndete. Sí. Y el otro, ya, Sí. se arregla. Y yo, Para, sí. azul, morada, roja. Sí, no, sí te creo. está cañón. Y me dice, pues yo no veo cuál es el big deal. ¿Cómo? El big deal, mira, te lo voy a decir, lo voy a buscar. Y así micrófono casi ella. Te sí. lo voy a escribir en un mail. Salud. Pero bueno. Ay, no, sí. Sí. Eso es muy diferente Sí. también. Sí, nos encanta el drama. Como Sí, latinos siempre vamos sí. a buscar el drama y lo pasional y el expresarnos lo más posible. Hay otra cosa que tienen esta onda de los noruegos, es que a lo que he notado es que ya formalizan, ya como más allá, 35, entre Más 30, grandes. 32, 33 para arriba, ya es cuando Mm. ya empiezan a formalizar más las relaciones. Y tienen el hijo antes. Ándale. Yo siempre decía, Sí. tienen el hijo de compromiso. Sí, No el Sí, anillo sí, de sí, compromiso, pero El hijo. el sí, hijo de compromiso. es verdad, es verdad. Sí. Pero también es un poco que la sociedad, o sea, uno, no se espanta, y dos, la economía permite que eso pase. O sea que Sí, no es big, o hay sea, ventaja. ¿sabes? O sea, Y las leyes, porque al final también Ujú. aquí cuando viven juntos hay ciertas leyes que se Beneficios. aplican y beneficios. Sí. O sea, no es lo mismo que vivas con un roomie a que vivas con tu pareja. Sí. Ahí ya tienen otro nombre, esta se llama Samboer. ujú. Ah, sí, ya cuando vives con la Entonces, pareja ya... aunque no estés casado, Sí. el hecho de que no sea tu amigo solamente y que sea Sí, tu pareja, te da derechos. ya te da ciertos derechos. No tantos como estar casado, pero sí te da ciertos Claro. derechos. Claro, sí. Eso es, Entonces, Ventaja. pues todo está hecho para que la igualdad de género claro. se mantenga. Sí. Entonces, todos estos legal arrangements Ujú. están Están hechos. ahí, Es cierto, sí. sí. Eso sí. Ujú. Entonces, pues de alguna forma, pues, sí hay ventaja. Sí, pero a mí sí por ejemplo, eso cuando yo veo que, o sea, en México, tener un hijo en tus 20s y no ser o sea, y no tener educación, es casi como una sentencia de, uff, te va a costar mucho, ¿sabes? Y aquí no.
O sea, para mí es un cortocircuito ver que las niñas de veintitantos tienen hijos y normal, su mamá permitió. Es como, o sea, qué padre que no es una sentencia como en mi país, ¿no? Que o te dedicas al hijo o quieres seguir o con tu sobrevives vida. o trabajas Sí, o a ver qué haces. Y aquí no, y está súper pues, lo que dice Andrea, ¿no? Que hay un montón de apoyo para esa parte. que igual se quieren enterar acerca de eso, los apoyos que hay cuando tienes hijos. Lo tenemos como en el capítulo 4 o el 3. Entonces vayan a escucharlo para que se enteren del chisme y entiendan por qué si es a lo mejor de alguna forma una ventaja o no te reprime como a dejar de seguir como con tu vida. Entonces échenle ahí una escuchadita a ese Regresando a los 35 años, que ahí, entre 30 y 35 que empiezan a formalizar relaciones, es bien difícil. O sea, yo vine aquí a mis 27. Igual. Bien difícil querer tener una relación seria en tus últimos años de los 20, porque muchos hombres que conozco o parejas que conozco son high school sweethearts, se conocieron en prepa. Sí, es cierto. Y entonces, duraron 10 años y se casaron, ¿no? Sí. Y siempre está el otro que tuvo noviecillas a los 21, 22 y es soltero desde los 22 y ya tiene 30 y no ha tenido una novia formal. Y no la quiere. Y no vive con nadie. Y no viven con nadie. Entonces, entrar a querer tener una relación con alguien que está tan solo, tanto tiempo acostumbrado a su propia vida, a su propio hacer, es bien difícil. Yo me topé con varios de esos. O sea, con uno que salí, que me deshizo el corazón en cachititito. Recogiéndolo del suelo. Yo creo que ni los recogí todo ahorita y estoy manca de corazón. Y así fue, y fue por eso, porque no había manera de que él pudiera adaptarse a una relación en pareja. Cierto. Y te lo digo hoy con más certeza porque su motivo de dejarme fue porque había otra persona. Excelente, una razón válida, gracias por decirme. Y qué bueno que te lo dijo como... Y me lo dijo abiertamente, en el momento donde me destruí, pero me lo dijo abiertamente. Sí, claro. Pero no está con esa persona. Y no está con nadie. Lo que él no puede, o según lo que yo entiendo, es no les es tan fácil dejar entrar cuando han estado cuando han estado tanto tiempo. Es cierto. Y nosotros en México tenemos escuela, o sea, que el novio de secundaria, que el novio de prepa, o sea, estamos acostumbrados a socializar en parejas, siempre. Sí, de hecho. Entonces, para nosotros es lo más normal de, bueno, novios. O sea, para nosotros sí novios está, y para ellos es como, a ver, vamos a hacer charter y a ver, es como, cálmate, tranquilo, todo bien. Sí, pero entonces digamos que en conclusión, sí seguirían prefiriendo salir con noruegos que con mexicanos en cuanto a la onda de relaciones amorosas, el cómo son o no. Yo personalmente creo que... Sí, ya. Sí. Yo creo que para mí, a esta edad, o sea, cuando ya tengo mis 30 plus, mis 30 y un poco plus. No, yo creo que ya, o sea, no es que ya hacen de cabeza ni nada, pero ya, o sea, ya estoy establecida y me siento a gusto. O sea, estoy en un lugar en donde sé a dónde voy, sé con quién estoy y hay confianza y tengo libertad. Para mí eso es lo más importante, porque siento que si yo tuviera, si hiciera lo mismo que hago hoy en México, o sea, me reprocharían muchas cosas de por qué te vas y por qué no sé qué. Sí, igual yo pienso lo mismo. Yo no, yo soy libre y estoy con una persona que respeta mi libertad y Dios. Sí, eso sí, igual si lo pienso ahora y llegar a tener como en el futuro, no sé, una relación con un mexicano, pues supongamos que me divorcio o algo así también, ¿no? No se imaginen que va a ser la fechoría a las espaldas de otra persona. Amo la fechoría. La fechoría. Pero creo que me sería muy difícil salir como con un mexicano, porque sí es como mucho drama. Sí, yo nunca he salido, yo nunca he tenido un novio mexicano. No. De verdad. Ok. Ya. Mi exnovio era holandés. Ok. Entonces eso igual ya es como... Entonces estoy acostumbrada. Yo ya tengo... ¡Te amo! Me gusta la libertad, me gusta la igualdad y me gusta el
el que no te tienes que hacer chiquita. Sí. Sí, sí, sí. Sigues siendo tú tal cual eres Sí, sin reprimirte Con nada. una carrera sí. y al final en México cuando dices que lo más importante para ti es una carrera, es como... ¡Claro! Y la familia. ¿Y tu familia? Ajá, Ajá. espérate. Sí. Y aquí no, aquí es, no me tengo que Empezando hacer. y piensa en eso, porque es como un Se asume, normal. se Ajá, asume. sí. 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 Cualquier Entonces, decisión que tomes, si quieres tener una familia, bien, si quieres seguir tu carrera, bien. Si no quieres hacer nada, pues a ver. Claro. Pues igual ¿Cómo le bien, sí haces? que es tu Pero problema. bien, pero es Sí, tu problema, sí. exacto. Al final es como tú, o sea, lo que para ti te vibre, que es para ti. O sea, Sí. igual puede haber mexicanos muy abiertos, puede haber mexicanos que creen firmemente que son iguales y todo, Sí. pero al final, o sea, es No los como... encontramos. Sí, no. No hay, dices tú. Yo estoy volando. Yo no los encontramos. No. A mí no me fue tan mal, la verdad, pero sí siento que al final iba a haber un punto, si yo me establecía en que iba a ser así, como Sí. que te iban a jalar, ¿sabes? Y yo, Amarrado. no puedo, porque esa no sería Sí. Mariana, No, ya, sí. ¿sabes? Sí. Entonces Entonces sí te sientes como yo sí me siento Mariana, así, sí, tal cual. sí, totalmente. O sea, a veces hago mis locuras y me gusta el ruido. Porque esa es otra cosa. A los noruegos les encanta todo callado y así tranquilo. Sí. Yo pongo mi música y estoy y voy todo y dice Tomás, o sea, si yo hubiera sabido. ¿No va y te baja la música? No, me deja y se divierte y me ve hacer show y le da risa porque dices que si yo hubiera sabido todo esto, me hubiera dado miedo darle a la derecha, swipe right, pero igual me hubiera dado. Sí. Porque, ¿sabes? Es totalmente diferente a lo que él está acostumbrado. Sí, el mío sí de repente es como decir, puedes bajar un poquito porque No, es sí, como no mucho se me deja ruido. hacer. Dije, no, te esperas. Cuando tú escuchas, nadie te dice nada. Sí, claro. Ya ves como claro. de, sí es cierto. Sí. Ya ves, Sí. una con otra. Sí. O eso no es. Ya sí. ¿Quieren agregar algo más a esto? Algo que les haya impactado el tener relación con noruegos, con mexicanos. ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? Yo la verdad no me arrepiento de mis relaciones. La verdad es que la paso muy bien Yo tampoco. con todos. Yo creo que todas las relaciones, de todas Te las enseñan. relaciones aprendes. Claro. Aprendes Sí. qué te gusta, Si que quieres no también, quieres. qué no te gusta Sí. y eso te va formando y entendiendo, o sea, vas entendiendo qué es necesario y qué no, porque al final la sociedad te impone en que tienen que ser Sí. doctor, tienen que ser Licenciado, médico, arquitecto. exacto, o ¿cómo se llama el otro? Abogado. Abogado. Abogado, doctor, ingeniero, Claro. y tiene que ser alto. Alto. Y bueno, y si es güero de ojo azul, mejor para Uf. mejorar la raza. ¡Qué horror! Mínimo Qué horror lo eso que sí acabas de lo decir. mínimo eso sí lo hice. Sí. Mi abuela debe estar. Sí, no. Bueno, yo solo Sí, diría que sí, que donde te vibre que eres lo más tú que puedas ser, Sí. ahí es. Ahí es donde sí. tienes que ser. Es como lo más importante, creo Sí. yo. Digo, no somos expertos en No. relaciones amorosas, ¿no? Pero hablamos a nuestra perspectiva, a nuestra opinión, en lo cómo lo hemos vivido. Y sí, creo que es muy importante en una relación en la que puedas ser como tú, sin que cambies nada, por quedar bien con la otra persona. Ujú. Y que tenga mejor persona Sí, también. exactamente. Y si estás Ujú. mejor persona, pues muchísimo mejor. Entonces es como el lugar indicado y a lo mejor no el lugar indicado, pero te la vas a pasar bien Ahí es. y vas a estar bien. Y acuérdate que si tú estás bien, la gente que está alrededor de ti también va a estar bien. Sí, totalmente. Entonces es como una gran ventaja. Sí. ¿Sí? Y les voy a preguntar otra vez la pregunta obligada de mexicanos en Noruega. Empecemos con Andrea, porque es tu primera vez en el podcast. Y aparte estamos estrenando video. Entonces, Ay, vénganse a YouTube para que nos es vean mi la primera cara. vez todos. de la fechoría. Por eso nada se tapa de este lado. Necesito que me des un pro y un contra de vivir en Noruega. Un pro. Ajá. Tengo muchos, pero mi favorito Sí, tu favorito. es que Ay, me puedo, dejó en suspenso. puedo, hablar. puedo ser libre en el hecho de que puedo salir a caminar Ujú. de noche sola. Puedo ser libre en el aspecto en que no necesito ninguna sociedad, como en México tu community. Yo Ujú. aquí llegué sola Ujú. y logré hacer lo que estoy haciendo y Sí. trabajar y encontrar
pues al final ya hice amigos, ya hice mi círculo, pero no necesitas. La misma sociedad noruega te permite que te incluyas. Entonces el hecho de que puedes llegar y decir aquí si chambeo y si bueno, al final conseguir trabajo, ya lo sabe como en el capítulo 2. No está tan fácil. No está tan fácil. Sí, Pero Que de ya, hecho, pero ya ahorita que lo esto, consigues. Sí, va a haber un capítulo especial acerca del trabajo que le estoy preparando. Está interesante. Si alguno de ustedes tiene como experiencia en esto, las invito de nuevo. Porque la gente cree que ve en Facebook de trabajar en Noruega, uy, buscan gente, vámonos. Güey, sí, qué no. padre, Sí pero y no. no Es como te lo pintan. Pero eso ya es otro capítulo Sí, que... otro capítulo. Sí. Véanos. Pero libertad. La palabra Sí. es libertad. Sí. Entre libertad de hacer, deshacer. En el buen seguridad, sentido, claro. ajá, Sí, hacer, sí, sí. deshacer, y la seguridad que el Sí. mismo Estado te ayuda a tener, para mí ese es el mejor pro. sí. Ujú. Contra, ese es otro capítulo. Pero ya vino Eder, el sistema de salud. Ah, A ok, mí sí. no me gusta, pero eso puede ser porque estoy mal acostumbrada a que yo tenía sistema de salud, o sea, privado. Mm. Seguro de gastos médicos Sí. privado. Sí. Entonces yo estaba acostumbrada a un servicio excelente. Personal aparte. Muy Exacto. personal. Y Sí. aquí, Y les duele. de que les duele, Sí, les dices sí, y les duele. sí, sí. Les duele. Pero A- aquí a- me ha tocado sí. secretaria del doctor que le dije, ay, oye, ya pagué, bueno, y me hace. Ay, Así, no. para todos los que Para nada más no están nos ven. oyendo, me La manita, chusmeó la con ningunea, la dices mano. tú. Y yo me quedé como, ¿por? De eso dije, Sí. tantas ganas que le tenía que decir de tantas cosas, y lo único que le pude decirle fue, be nice. Mira, Y me fui. a mí no me toca ir como a un médico aquí, qué bueno, Ay, qué sí, bueno. ese es un tema aparte. Pero no quiero ir a todo lo que he escuchado de experiencias de mexicanos que viven aquí. No es lo mejor, creo que ir. El como- servicio es malo. Salud pública. El servicio en general es malo, déjame decirte. Ajá, el servicio es malo, pero lo que te dan es bueno. Sí. Pero igual, O como sea, cualquier servicio sí, público, claro. Como cualquier hay que servicio esperar horas, meses Sí, en la sí. línea. Pero el trato. Sí. El trato. Pero eso ya es. Vas al doctor Pero y es la muy doctora general. te ningunea? pelucea. Te Y es pelucea. como, a ver, Sí. yo soy más. Y ella como el video de la señora, dame mi metroporol, o no sé cómo le pegaba y le tiraba la computadora así. ¡Que me lo des! Jalando el cabello por metiéndolo en el Está vidrio. cañón, está cañón. Sí. Pero bueno, en conclusión, Sistema. libertad, seguridad y un poquito del contra, el servicio en el sistema de salud. Sí. Ujú. Ok. Y Mariana, tú ya nos habías hecho tu puesto No, no contra lo antes. dije. La vez pasada no lo dije. ¿No? Me saltaste. Vayan a escucharlo y nos dicen en los comentarios si lo dijo o no. No. Pero ahora es tu momento entonces. Claro. Dilo. Bueno, no. Yo creo que un pro, sin duda, es el hecho de ser mujer y poderme vestir como quiera, salir a la hora que quiera, en el estado etílico que quiera o no, Sí, a donde quiera. súper sí. Eso a mí me encanta. Y es bien fácil acostumbrarse y eso está padre. Y cuando yo trato de explicar eso a los noruegos de que cuando eres chica tienes que pensar si vas a tomar, por ejemplo, un autobús, tienes que pensar qué ropa te vas a poner, como que para ellos es... No No. lo pueden entender, ¿sabes? Y eso creo que es oro para Oro. mí. Y, Sí. perdón, te Ujú. voy a hacer una pausa, dices Sí, tú. sí. Pero creo que yo nunca he dicho mi pro ni mi contra. O creo que sí, a lo mejor alguna vez. Siempre hay una primera Pero, vez. ajá, y voy a compartir eso con ustedes. Sí. En mi caso, la onda de ser gay en Sí. un país como este, Sí. puta madre, no Sí, mames. O sí, sea, sí. No hay comparación. no, Siento que no hay o comparación. sea, no. güey, hasta me da como sentimiento de saber que Sí, en México sí. sigue siendo un problema grandísimo Sí. y que te siguen matando por serlo. Y salir a la calle con la ropa que quieras y a lo mejor con la ropa que quieras, pero Sí. a lo mejor el cómo te comportas, Sí. a mucha gente le sigue como molestando. Sí. Es como muy feo. Entonces, esa sí te da esa libertad como de que puedes ser lo que tú quieras. Quimera si tú quieres, Ujú. sirena si tú Ujú. quieres Sí. y no pasa nada. Sí.
Si te Siempre- voltean a ver, va a ser como una mirada normal, no va a ser una mirada que te morbosee o que te vea de arriba para abajo. Sí. Va a ser una mirada cualquiera. Sí. Y si te voltean a no, ver no por el creo que- glitter, es por el glitter. Es por el glitter. Claro. Porque tú, Renato, Sí. traes glitter. Claro. Es por el Sí, glitter. exactamente. Sí. Sí, entonces ese, pero sí lo comparto con ustedes. Sí, Y los tres dijimos exactamente lo mismo. sí, claro. En Sí. diferentes palabras. Sí, claro. Pero es libertad. Desde Sí. la perspectiva de Sí. cada Y uno. seguridad. Y seguridad. Sí. Y yo creo que para mí mi contra más grande, lo único, o sea, si tú dijeras, ¿qué haría tu vida ya 100% perfecta? Es que tenemos que dividir nuestras vidas entre dos países. O sea, Sí. el hecho de saber que no es como que tomas un avión y en 2 horas estás con tu familia. O sea, que es todo el proceso que hay que hacer La y que es tan travesía. lejos y que cada vez que vuelves y vas ves que el tiempo pasa porque a lo mejor no lo puedes hacer tan fácil. Sí, Eso para mí es lo más duro. sí, claro. Porque sí, está muy divertido, está muy padre, pero pues el precio a lo mejor que se paga por vivir lo que se vive es súper alto. Sí, el no poder tener como a tus Sí. seres queridos como Eso tan es lo fácil. más duro para mí. Sí, Sí. claro. Ya. Entonces, Y y ya, pues así, violines. ¿cómo se queda? Sí. Y ese fue nuestro capítulo del día de hoy. Ya no sé ni qué número de capítulo vamos. Creo que es como por el 12. El 12. No, ya como 12. Ay, Oye, pero yo parece voy que bien nos- atrasada. Sí, parece que nos sentamos como que ya vamos para el año. En enero cumplimos apenas un año. Entonces, a ver qué se prepara por ahí. Pero es que Bien. con esto del corona igual no es Ya como que sé. tan fácil. Ya sé. Como juntar a todos y eso. Pero gracias por escucharnos. Si les gustó esta conversación, que a mí me pareció increíble, creo que nos faltaron todavía Sí. otras cosas que decir. Entonces, las comprometo de una vez ahorita a que hagamos una segunda parte. ¿Seguro? Me parece Sí, excelente. Sí, súper. Manden sus preguntas. Sí, Ahí está. eso está Estamos. súper bien. Ya les dijeron, manden las preguntas qué les interesa saber acerca más de como esta onda de relaciones amorosas con noruegos. A lo mejor yo tampoco relaciones amorosas. Pero ¿qué más quieres saber? ¿De qué se quieren enterar? Y para pues, contestarlas aquí. Y las voy a invitar otra vez a ellas. Ya dijeron que sí. Así Sí. que aquí nos vamos a ver pronto. Y pues recuerden seguirnos en las redes sociales. Ya estamos en Apple Music también. Bueno, en Uy. Apple Podcast. Ay. En Spotify. En YouTube nos pueden también seguir escuchando. El primer video, por fin. Bueno, esperemos que sí quede. Si no lo ven, pues porque no quedó. Bueno, nos siguen como Mexicanos en Noruega. Igual en Instagram nos siguen como Mexicanos en Noruega, en Facebook igual. Y ya también tenemos Twitter. Casi no lo pelamos mucho en Twitter, ¿no? Pero igual, Mexicanos en Noruega. Se llama igual. Es el logo amarillo con negro. Mexicanos en Noruega, bien fácil de encontrarnos. Suscríbanse, denle like. Exactamente. Swipe up. Swipe Swipe up. up, todavía no me toca, todavía no, me faltan más seguidores para hacer eso. Swipe right. Sí. Pero pues gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Bye.